Muchas gracias por permanecer con nosotros. De manera complementaria a la charla anterior, esta plática habla sobre el diagnóstico diferencial del dolor agudo en la pantorrilla. Los objetivos de esta charla es revisar la patología que cursa con dolor y edema agudo en el miembro inferior, el miembro pélvico, evaluar la utilidad del ultrasonido en la detección de lesiones que pueden simular clínicamente trombosis venosa profunda. Entonces, pues, espero que sea de utilidad. Ante un paciente con edema doloroso, agudo en la pantorrilla, el diagnóstico de presunción, como lo acabamos de ver, pues es descartar la posibilidad de trombosis venosa profunda. Estos pacientes requieren tratamiento anticoagulante para prevenir el riesgo de tromboembolia. Ya lo vimos, los signos típicos de trombosis venosa profunda es la dificultad para colapsar mediante compresión la vena, un segmento venoso profundo en la extremidad dolorosa, aumentada de volumen. En el estudio espectral puede haber ausencia de señal y con color, un defecto importante para la adquisición del color. Esta misma condición puede aplicarse para la utilización de Doppler de poder. Por lo general, en el estudio por sospecha de trombosis venosa se explora el eje femoropopliteo de manera sistemática. Ya lo vimos en la charla anterior. ¿Por qué? Porque la posibilidad de embolizar incrementa en cuadros de trombosis venosa profunda proximal que la distal. Hasta un 50% para la proximal y un 15% por debajo de la rodilla. Sin embargo, las trombosis aisladas de las venas profundas infrapoplíteas de la pantorrilla es frecuente y tienen potenciales complicaciones como es que se extiendan proximalmente, que haya recurrencias o que haya síndrome postrombótico. Por lo tanto, en pacientes con alta sospecha es necesario explorar las venas profundas de la pantorrilla. Hay que precisar esto. Las consideraciones en el diagnóstico de trombosis venosa profunda por debajo de la rodilla, esto es, particularmente en la pantorrilla, en un escenario en el que existe clínicamente una diferencia en la circunferencia de la pantorrilla comparada con la sana mayor a 1 centímetro, los signos de trombosis pueden solapar a la trombosis del eje femoropopliteo. En la pantorrilla, cada arteria se acompaña de dos venas. Esto es, dos venas tibiales posteriores se acompañan a una arteria, lo mismo para las peroneas y para las tibiales con sus debidas variantes anatómicas. Lo mismo sucede con las arterias urales que acompañan a las venas gastrocnemias mediales, gastrocnemias laterales, así como las venas sóleas. El origen más frecuente de las venas de las trombosis venosas profundas a nivel de la pantorrilla, y esta es una pregunta en el examen del Consejo Mexicano de Radiología, es las venas en el territorio sóleo. Por lo tanto, las venas musculares
deben siempre ser exploradas ante la posibilidad de que éstas estén participando de un proceso trombótico y de ahí éstas progresen a sectores cada vez más proximales. No olvidar que hay un grupo importante de venas óleas, hay venas gastrocnemias, luego hay un tronco común gastrocnemio y un tronco venoso gastrocnemio lateral, uno medial, que tienen comunicación directa con la poplite, entonces pueden extenderse. De ahí esto es importantísimo. Entonces, pues miren un ejemplo de venas soleales, de venas sóleas que fueron pasadas por alto en una primera exploración porque el médico radiólogo que lo exploró se dedicó a explorar fundamentalmente el eje femoropopliteo y no exploró la pantorrilla. Entonces, y el paciente evidentemente que continuaba sintomático. Y aquí vemos a las venas del sector sóleo comprometidas por la presencia de material ecogénico intraluminal que las distiende, que impide su adecuada compresibilidad, en las cuales al explorar con color no existe eh, respuesta con color a pesar de una disminución en el PRF. Otro ejemplo que trae como resultado la presencia además de importante edema. Entonces, que podemos decir que el estudio ecográfico del miembro inferior permite detectar lesiones que pueden simular este tipo de cuadros. Trombosis venosas profundas, ya sea de las venas óleas o de las gastrocnemias, que son más frecuentes las óleas. En muchos de estos casos, que vamos a ver a continuación como diagnóstico diferencial, está contraindicada la anticoagulación, por eso es importante hacer una adecuada evaluación y sustentar el diagnóstico. Entonces, vamos a presentar algunas imágenes de las siguientes patologías, como es trombosis venosa superficial o tromboflebitis, quistes poplíteos, lesiones musculares traumáticas, lesiones musculares deportivas, no traumáticas, celulitis, pseudoaneurismas y hematomas del psoas. En el caso de la trombosis venosa superficial o trombosis o tromboflebitis, es importante recordar que la trombosis de las venas superficiales, lejos de ser una entidad inocua, hoy se sabe que muchos de estos pacientes tienen factores de riesgo para el desarrollo de trombosis venosas profundas, femoropoplíteas o ilíacas. Pero se instala el cuadro inicialmente en este sector superficial de los ejes safenos o de alguna tributaria y puede simular trombosis venosa profunda. Una de las características que tiene es que son sumamente dolorosas. Muchos de estos pacientes que tienen afectación del tronco safeno mayor
tienen cordones fibrosos, clínicamente indurados, duros, eritematosos, con un claro dibujo a través de la piel. Estos enfermos tienen, por lo tanto, un bajo riesgo porque está confinado el sistema venoso superficial. Pero, aunque la posibilidad de extensión al sistema venoso profundo es poco probable, no es inexistente. Aquí un cuadro prácticamente en vecindad a la unión safenofemoral. Esta es la válvula terminal y este es un paciente que tiene tromboflebitis y que afecta fundamentalmente a la safena mayor en su extremo más proximal, sin afectar la funcionalidad de la válvula terminal. Entonces, esta imagen en eje largo, a nivel de la unión safenofemoral, pone en evidencia este hallazgo. La exploración sistemática y protocolizada del eje safeno nos permite ver hallazgos finos como es el engrosamiento de las paredes, la participación de este proceso trombótico que afecta de manera asimétrica al lumen. Aquí está mucho más extendido proximalmente que hacia el tercio medio del muslo. Aquí hay un lumen más conservado, pero sigue siendo muy irregular en algunos sectores más y en otros menos, con mucho dolor. Entonces, la extensión al sistema venoso profundo en los casos de trombosis venosa superficial en la pantorrilla es poco frecuente. El caso que les acabo de mostrar es en el muslo. Sin embargo, hasta el 8% de las trombosis de la sapena próximas al callado alcanzan a la vena femoral, que es como el caso que se les acabo de presentar. Entonces ya no es tan despreciable ese 8%. Aquí otro caso. En pacientes con incompetencia venosa se producen dilatación de venas superficiales. Aquí hay que tener en consideración que en el sistema venoso superficial existe una gran posibilidad de variantes anatómicas. Señalo puntualmente una, y es la hipoplasia segmentaria de la vena safena mayor. Esta hipoplasia segmentaria de la safena mayor da como resultado que para compensar la disminución hipoplásica de la safena, que generalmente es asimétrica, se desarrollan colaterales epifaciales y muchas veces en ese escenario de hipoplasia segmentaria de la safena supra o infrapatelar hay desarrollo de colaterales que son visibles, palpables, trayectos varicosos que son evidentes a simple vista y que primero se dilatan, después estas dilataciones condicionan tortuosidad, pero primero se dilata y al dilatarse condiciona reflujo. Después se hacen tortuosas y por lo tanto se instala rémora, éstasis, flujos lentos que traen como consecuencia disminución en el retorno venoso, velocidades muy bajas que traen como resultado disminución en las fuerzas de cizallamiento entre el flujo y la pared. Y por lo tanto, la producción de algunas
sustancias que originan finalmente eh, una alteración a nivel de los factores de la coagulación. Entonces, no olvidemos que un cuadro de trombosis es consecuencia de una activación desordenada de la hemostasia que sobrepasa los mecanismos de regulación. Ahora bien, las deficiencias moderadas o leves de las proteínas anticoagulantes pueden producir una trombosis. Eh, por ejemplo, en pacientes jóvenes que desarrollen esto, el angiólogo está sabido de que tiene que hacer un examen para determinar la posibilidad de trombofilias. Y una de las alteraciones relativamente comunes, frecuentes, es alteraciones a nivel de las concentraciones de antitrombina, que son discretamente menores a las normales y que se encuentran dentro de esta zona trombofílica. La lesión endotelial que yo les menciono aquí activa la hemostasia por diversas interacciones complejas entre el flujo sanguíneo y la pared vascular y el sistema de coagulación. La alteración de estos mecanismos o su desequilibrio provoca la aparición de una trombofilia. Como ya se mencionó hace un momento, el flujo sanguíneo es uno de los principales mecanismos que regulan que no haya eh, anticoagulación. Entonces, el flujo mismo hace que, aunque sea lento en las venas, no permite que sea casi estático, lo que sí sucede en este tipo de pacientes. Pero bueno, este es un primer diagnóstico diferencial que vale la pena considerar. Los quistes popliteos o quistes también de Baker es otro, es un paciente que puede tener dolor o incremento de volumen de la pantorrilla. Entonces, los quistes de Baker son lesiones formadas por la evaginación de la sinovial en la articulación de la rodilla, particularmente en la bursa gastrocnemia semimembranosa. La presencia de estos nos habla de que el paciente tiene una alteración estructural, funcional de la rodilla. Generalmente eh, aparecen como una comunicación con la articulación entre el gemelo interno y el tendón semimembranos a nivel de la bursa. Generalmente son espontáneos. Si bien es frecuente la asociación con artritis reumatoide, otras enfermedades degenerativas también los pueden acompañar o lesiones meniscales. Sí, generalmente se presentan aquí en la bursa gastrocnemia semimembranosa, en la parte interna de la rodilla proximalmente. Entonces, justamente en ese sitio. Estas lesiones quísticas están formadas particularmente por una pared bien, bien definida eh, y son raras en pacientes muy jóvenes, a menos que tengan una lesión meniscal o artrosis. Y pueden tener diferentes morfologías, diferentes tamaños, diferente composición. En muchos casos pueden comprometerse, estar complicados por hemorragia, pero generalmente los vemos eh, no tan grandes, pequeños, pero cuando crecen mucho tienen la posibilidad de condicionar un efecto de volumen y dificultad del retorno venoso a nivel o cercano a la vena poplítea. La principal complicación, aunque rara, es la ruptura con formación de un hematoma que generalmente se sitúa de la pantorrilla entre
tejido subcutáneo y la porción muscular. Desde el punto de vista clínico pueden producirse de manera muy similar o tener una presentación muy similar a la trombosis venosa, pero la anticoagulación en estos enfermos puede tener efectos adversos si no el diagnóstico está bien fincado. Porque si tiene una ruptura y el paciente le dan anticoagulantes sustentando el diagnóstico solo en el aspecto clínico, pues es importante considerar esto, ¿no? Entonces, miren, algunos pueden ser muy grandes, como este. En esta imagen extendida lo vemos claramente. Una lesión muy grande, muy heterogénea, comprometido por sangrado. Vemos claramente la comunicación con la articulación de la rodilla. La morfología puede ser variada y es un diagnóstico a considerar. La ruptura de estos, ya lo mencionaba yo, que puede ser rara, esta ruptura, y puede generar dolor cuando esto sucede. También puede haber quistes de Baker que se infecten. ¿En quiénes? Pues en pacientes que están en anergia, paciente diabético, paciente que tenga un proceso infeccioso eh, a nivel de la articulación de la rodilla y que tenga además un quiste de Baker. Puede haber formación inclusive de abscesos. Entonces, considerarlo en pacientes diabéticos. Cuando esto sucede, que se complica con un quiste de Baker, que esté complicado con una infección, bueno, pues puede haber anaerobios y la formación de gas nos da luz al respecto de que es una lesión que se ha vuelto séptica. Tumoraciones, también podemos encontrar tumoraciones a nivel del, de la pantorrilla. Pueden ser lesiones en muchas ocasiones pequeñas, tipo vascular, lesiones más grandes que sean avasculares, por ejemplo, podemos encontrar lipomas en esa área, no son infrecuentes, entonces también son otro tipo de lesiones a considerar que pueden, cuando son muy grandes, incrementar la circunferencia de la pantorrilla. Lesiones musculares, que pueden ser traumáticas o no traumáticas, que generalmente se manifiestan clínicamente de forma distinta a la trombosis venosa profunda. En ocasiones no está claro un antecedente traumático, el paciente no lo refiere como tal o no lo recuerda. Las lesiones musculares pueden ser espontáneas o con mínimos traumatismos en pacientes que pueden tener discrasias sanguíneas, hemofilia, terapia anticoagulante. En estos casos, estas pueden ser indistinguibles en la exploración de trombosis venosa profunda. Aquí un ejemplo es un paciente de 45 años que tuvo un accidente, se derrapó con una motocicleta. Tras una semana de reposo comienza la deambulación, permitida por su médico, produciendo aumento eh, de aumento de volumen y dolor sin fiebre. Lo que nosotros documentamos es la presencia de un hematoma que en una fase aguda tenía un mapa de elastografía con unas áreas duradas. Los, los índices de dureza incrementados entre el plano muscular y el plano subcutáneo. Este hematoma aumentó de manera diferida al comenzar la deambulación. Entonces, eso es lo que sucede con ese paciente. Este es otro paciente que estaba tomando terapia anticoagulante, que tuvo dolor brusco tras un mínimo traumatismo que se acompaña además de edema en la pantorrilla.
Y esta que ustedes ven es una visión extendida, donde podemos identificar la presencia de una colección heterogénea, donde está desestructurada la imagen de la arquitectura muscular del músculo sóleo. La musculatura gemelar está rechazada anteriormente y los hallazgos corresponden a la ruptura muscular del sóleo con formación de un hematoma en su espesor. En el seguimiento de este paciente, la elastografía semicuantitativa nos permitió hacer una evaluación secuencial donde pudimos observar con el paso de las semanas una disminución y vuelta a la normalidad con respecto a los índices de dureza que fueron mejorando conforme el hematoma fue resolviéndose. Un diagnóstico frecuente que siempre debemos de tener en consideración son los casos de celulitis. La celulitis es la patología más frecuentemente confundida con trombosis venosa profunda infragenicular. Cursa con dolor, el paciente tiene edema, tiene dolor, está rubicunda la extremidad, está hiperémica, eritematosa y ocasionalmente el paciente puede tener fiebre. Muchos de estos pacientes que cursan con celulitis son pacientes que son diabéticos. Entonces, es importante considerar eso. Generalmente pacientes diabéticos que tienen un mal control metabólico, especialmente pacientes que además de tener su problema metabólico, cursan con arteriopatía periférica de tipo diabético y síndromes postflevíticos. El tratamiento consiste, pues, primero en llevar el tratamiento metabólico lo más regular posible, de la mano de la dieta y posteriormente tratamiento antibiótico terapia, eh, restringiendo la anticoagulación. Entonces, ¿cuál es la imagen típica? Bueno, pues vemos aumento de volumen de la extremidad a expensas del tejido blando y engrosamiento difuso de la piel. El tejido celular subcutáneo se incrementa de ecogenicidad. Hay un aumento global en la ecogenicidad y hay distorsión, difuminación entre los diferentes planos que pueden verse afectados. Algo similar también sucede en algunos pacientes que tienen síndrome postrombótico y que tienen afectación importante del tejido blando a nivel de la pantorrilla. Estamos obligados también a que en el estudio Doppler valoremos el retorno venoso, pero también mostremos algunos aspectos importantes de la vascularidad arterial, no olvidando siempre que los espectros trifásicos son normales. En este caso, este paciente adolece del segundo componente o primer componente reversa que habla de las resistencias periféricas, lo cual nos hablaría de que este paciente tiene modificadas resistencias periféricas a nivel de la pierna. Lesiones vasculares, los pseudoaneurismas a nivel de las arterias popliteas no es una patología tampoco frecuente. Los pseudoaneurismas en las arterias de la extremidad inferior se producen como una acción lesiva sobre la túnica adventicia con una evaginación de la capa íntima, formándose un saco en comunicación con la luz arterial. Generalmente consiste hay un antecedente traumático externo o quirúrgico o un procedimiento y rara vez aparece de forma espontánea. Los pseudoaneurismas pueden comprimir estructuras venosas, pueden llegar a ser tan importantes que dificultan el retorno venoso e incluso pueden haber fístulas arteriovenosas asociadas. Esto provocar edema y dolor del miembro que simula un cuadro de trombosis venosa profunda. Y el signo de yin yang en este paciente ejemplifica claramente esto, ¿no?
eh, el vaivén del flujo sanguíneo, y en el estudio espectral este espectro de arterial pone en evidencia eh, que mostraba una alta velocidad que superaba los 450 centímetros sobre segundo y baja resistencia. Otro caso, otro paciente también con un gran pseudo aneurisma a nivel popliteo que impedía además un adecuado retorno venoso, comprimía parcialmente a la vena, pero este paciente tenía un antecedente previo de haber sido sometido a un tratamiento endovascular. Y finalmente, un hematoma del psoas en los pacientes en los que se produce un hematoma retroperitoneal, el sangrado puede extenderse a través de la vaina del psoas hasta la parte proximal del miembro inferior, anteriormente a la cadera. Si clínicamente el hematoma retroperitoneal pasa desapercibido, el paciente puede debutar con edema y dolor a nivel de la articulación coxofemoral, y eso dar luz al respecto de esto. Miren aquí cómo están nuestros marcadores vasculares, las arterias y las venas, y este es el defecto. Entonces, es un paciente que presentaba clínicamente dolor lumbar y edema en el miembro inferior derecho, y se solicita un Doppler venoso para descartar trombosis venosa profunda. Detrás de los vasos femorales se identificó una colección líquida anterior a la articulación de la cadera. Se llevó a tomografía y se confirmó la presencia de un hematoma del psoas. Para terminar, debo decir que el estudio ecográfico y Doppler completo del miembro inferior permite detectar patologías que simulan trombosis venosa profunda. Es importante considerar estas entidades anteriormente mencionadas como diagnósticos diferenciales. En muchos casos es difícil diferenciarlos clínicamente de una trombosis venosa profunda. Y es aquí donde la participación activa del imagenólogo tiene un papel fundamental. La detección de estas patologías puede modificar, sin lugar a dudas, el manejo de los pacientes. Entonces, siempre consideremos que en esta época en lo que lo impactante desplaza a lo importante, reivindicamos el intento por integrar un todo a partir del detalle de sus partes. Prestemos atención a los detalles y la imagen global se ocupará de sí misma. Por mi parte, no queda más que agradecer su atención y pues nos vemos en la próxima. Aquí no ha pasado nada. Muchas gracias.